En realidad, es la segunda clase de un curso sobre Historia de la Salvación que estoy desarrollando con los jóvenes de la parroquia Nuestra Señora de la Merced. La primera clase se refería a las edades de la Tierra. Esta, que como les dije se refiere al origen de la vida y al origen del hombre, se puede seguir igual, ¿no? La cuestión es entender bien por qué estos temas, las edades de la Tierra o el origen de la vida y el origen del hombre, tienen algo que ver con la historia de la salvación, porque ese es el tema del curso que estoy desarrollando en la parroquia. Y es un punto importante. Ya lo expliqué para los jóvenes de la parroquia la vez pasada, pero ahora lo explico brevemente para los que se conectan ahora por primera vez. La cuestión es esta. Estudiar la historia de la salvación implica concentrarse sobre los actos salvíficos de Dios. Pero hay que tener en cuenta que esos actos salvíficos no se acoplan como desde afuera a los acontecimientos históricos, como si ese hecho histórico adquiriera una dirección distinta a la que tienen por sí mismos por el hecho de que desde arriba o desde afuera le cae esta acción salvífica divina. Hay que tener en cuenta esto que dice el libro de la sabiduría, por ejemplo. La sabiduría dispone todas las cosas suavemente. Si el acto salvífico cayera sobre los acontecimientos históricos como desde afuera y torciendo su curso, estaría como haciendo violencia y no estaría obrando suavemente. Así que hay que pensar más bien que la acción de Dios se inserta en los hechos históricos. Y más que se inserta, los sostiene, porque la idea de insertarse en hechos históricos podría hacernos pensar que ese hecho histórico tiene su propia existencia y al final, insertándose en ellos, es lo mismo que decir que se acopla desde afuera el acto salvífico. Así que hay que decir que se inserta, es decir, los anima interiormente y los sostiene. Es cierto que yo puedo hablar de una historia profana, puedo hacer una historia de los acontecimientos históricos, haciendo abstracción de la historia de salvación que se está desarrollando a través de ellos. Pero tengo que tener en cuenta que esa historia profana es solamente una abstracción y que no sucede exactamente lo mismo cuando uno está hablando de la historia de la salvación. Cuando hago la historia de la salvación, cuando estudio esos hechos, no puedo ignorar los hechos históricos, que a lo mejor los puedo estudiar en una historia profana, porque entonces estaría haciendo de la historia de la salvación una abstracción. Yo no puedo considerar el todo sin la parte. Puedo considerar la parte sin el todo, pero no el todo sin la parte. Y acá el todo, la totalidad de lo que Dios quiere hacer es la historia de la salvación. Por eso yo no puedo, en un estudio de la historia de la salvación, abstraerme de los acontecimientos históricos que tal vez podrían ser objeto de un estudio meramente profano. Y eso es lo que quise decir cuando recién les decía que los hechos históricos están sostenidos por los acontecimientos salvíficos. ¿Qué quiere decir esto? Que según el designio creador de Dios, esos acontecimientos históricos, susceptibles de ser estudiados en la historia profana, no existirían si Dios no los estuviera animando desde adentro. Es decir, todo lo que sucede pertenece a la historia de la salvación. Y si no estuviera la historia de la salvación en ejecución, directamente no habría historia, no habría hechos o acontecimientos históricos. Por esta razón, estudiar estos acontecimientos históricos, como es las edades de la Tierra, o el origen del hombre, o el origen de la vida, pertenecen a este curso sobre la historia de la salvación. Ahora, sobre las edades de la Tierra, que ya estudiamos en la primera clase, no nos interesó materialmente el dato meramente cronológico, que los saberes geológicos o antropológicos expresan en miles de millones de años. Ahí podrían ver una imagen, los que pueden, porque me dijeron que no todos lo pueden ver, donde está el esquema, conocido por todos, de las distintas edades de la Tierra, con los millones de años de cada uno de esos periodos o épocas. También hay una segunda imagen en la que esos mismos periodos tiene al lado la anotación de cuándo comenzarían las distintas especies y formas de vida. Los que pueden ver se pueden dar una idea más o menos de qué estamos hablando cuando se menciona las edades de la Tierra.
Pero estrictamente hablando, a nosotros no nos interesó ver ese dato meramente cronológico. Sí nos interesó discernir que los datos que habitualmente manejan los distintos saberes no son 100% seguros. Y hay razones para pensar que la Tierra es mucho más joven de lo que normalmente se dice. Esto no quiere decir que nos adherimos a la cronología que presenta la Biblia, que habla más o menos de unos 6.000 años de vida de la Tierra, frente a los 4.600 millones de años de los que habla la geología. No nos aferramos a esos datos bíblicos. ¿Por qué? Porque no es intención de la Escritura darnos esos datos. La intención de la Escritura es otra, ¿no? Así que si estudiamos las edades de la Tierra es para darnos cuenta que esos datos no son 100% precisos, seguros, pero además, fundamentalmente, una razón más profunda. Y es que esa datación depende y favorece otra hipótesis que nunca ha sido probada, aunque se la da como ya un hecho científico, la hipótesis del evolucionismo. El evolucionismo requiere esa cantidad de tiempo, como vamos a ver después, para poder sustentarse. De tal manera que es sospechosa esta datación, porque depende de un principio no demostrado, que es el principio hipótesis del evolucionismo. De hecho, justamente esa datación de 4.600 millones de años aproximadamente que tiene la Tierra, fue usada para desacreditar la cronología bíblica. Pero diciendo que la cronología bíblica estaba equivocada, se puso en tela de juicio todo el mensaje bíblico. Porque si no se le puede creer a la Biblia en la cronología que da acerca de la Tierra, entonces todo su mensaje queda desacreditado. Y de hecho, este razonamiento fue el que produjo el colapso de la fe de Darwin. Así que la falta de concordancia entre la datación geológica y la datación bíblica es una objeción que nosotros refutamos con dos argumentos. El primero es que la datación geológica no invalida el mensaje bíblico, porque no es intención de la Sagrada Escritura darnos una datación de las edades de la Tierra. Y en segundo lugar, nuestra refutación de esa objeción es que la datación geológica no solamente no es segura, sino que está infectada por el principio evolucionista anticristiano. Ese fue más o menos el contenido, los principios, las líneas generales de la primera clase, que era sobre las edades de la Tierra. Ahora vamos a pasar al tema que nos ocupa hoy, que es el origen de la vida y el origen del hombre. Ciertamente la cronología bíblica puede ser precisada. Su mensaje de fondo igualmente es verdadero, es válido. Y no es tan verdadero y válido los datos que nos dan las ciencias o saberes que se ocupan del origen de la vida. Nosotros mantenemos este mensaje bíblico que se resume en esta simple afirmación: la vida la creó Dios. Vamos a ver ahora entonces, en primer lugar, la cuestión del origen de la vida, para pasar después a la cuestión del origen del hombre. Comenzamos por un dato un tanto banal. Antiguamente, por lo menos hasta el siglo XIX, se creía que la vida se originaba espontáneamente, por el hecho de que algún organismo en putrefacción generaba gusanos, por ejemplo. Al menos para esos casos se pensaba que la vida provenía de la materia inanimada. Fue Pasteur, hay una imagen que ustedes pueden ver, los que puedan, de quién era Pasteur, Louis Pasteur, que todo el mundo lo ha nombrado, lo conoce, mostró que ese pensamiento de la generación espontánea de la vida era un pensamiento falso, porque siempre un ser vivo proviene de otro ser vivo. Ahora, muchos científicos actualmente creen que la vida se origina espontáneamente, porque lo que había en el comienzo de todo era materia inanimada. Y es esa materia inanimada la que explicaría el inicio de la vida. Es decir, la vida se originaría espontáneamente a partir de esa materia carente de vida.
¿Cómo hacen los científicos para poder sostener este pensamiento? Argumentan, aunque realmente argumentar no es lo mismo que probar, ¿no? Pero argumentan que las condiciones originales, cuando nació la vida, no eran exactamente igual que las actuales. Así dicho, este principio parece coherente, pero va en contra de los mismos principios que manejan los científicos. Porque justamente uno de los principios que ellos manejan es, que está dictado a su vez por la hipótesis de la evolución, es el principio del uniformitarismo, que ya lo vimos con los que estuvimos la clase la vez pasada, que consiste en eso, que el presente es la clave del pasado. Es decir, las cosas han sucedido en el pasado tal cual como las vemos ahora. Ahora, si vemos que las cosas ahora son de esta manera, es decir, un ser vivo nace un ser vivo, ¿por qué no hemos de suponer que en el comienzo ha sido así? Pero justamente en este caso, la hipótesis o el principio del uniformitarismo es dejado de lado. Al principio, en este punto, no fue igual. Nos damos fácilmente cuenta que este principio del uniformitarismo es un principio totalmente abstracto, más producto de la imaginación que probado en la realidad. Porque no podemos probar de ninguna manera que el pasado haya sido exactamente igual que el presente. Porque eso significaría, primero, conocer el pasado, compararlo con el presente, y entonces sí decir si fue igual o no. Pero ¿cómo podemos llegar al pasado si el pasado ya fue? Así que no podemos nosotros sostener este principio del uniformitarismo, es decir, que el presente es la clave del pasado. Además, habría que agregar esto. Los antiguos, hasta el siglo XIX, pensaban que la vida se generaba espontáneamente. Pero esa posición era todavía más inteligente que la de los actuales evolucionistas. ¿Por qué? Porque para aquellos antiguos la espontaneidad se refería solamente a la aparición de la vida y no a su origen. Porque sí, la vida aparecía espontáneamente, de manera repentina, pero pensaban que en la materia inanimada había fuerzas vitales que explicaban la aparición de la vida. En cambio, los evolucionistas actuales ponen la espontaneidad como algo de origen, es decir, es la materia inanimada la que produce la vida. Y al contrario, su aparición es muy lenta, que requiere miles de millones de años. Con esto, ¿qué quiero decir? Que para los evolucionistas y para muchos de los científicos que sostienen estos datos del origen de la vida resulta ser algo meramente material. Y por eso ellos no hablan tanto de la vida como de seres vivos. Ellos no pueden, como un filósofo, tratar de pensar qué es la vida en sí misma. Ellos hablan de seres vivos. ¿Y cómo definen a un ser vivo? ¿Cómo lo describen? Como seres complejos, que por procesos químicos o energéticos interactúan con el medio ambiente para alimentarse, para reproducirse y para adaptarse. Ahora, la cuestión es que la vida es algo más que la materia complejizada. No podemos reducir la vida simplemente a la complicación que hay dentro de la materia. Ciertamente, la vida se enraiza en esa materia compleja, se sustenta en ella y también la sustenta. Digo que la vida se sustenta en la materia compleja porque no hay vida sin seres vivos. Pero digo que la vida sustenta a la materia compleja porque no hay seres vivos sin la vida. De tal manera que los seres vivos son una unidad vital capaz de alimentarse, reproducirse, adaptarse, gracias a operaciones químicas que son complejas. Ahora, esas operaciones no se podrían realizar si no estuviera el principio vital, que precisamente no es la materia. Porque si la materia tuviera el principio vital, ya cae por sentado, por sí solo, que la materia deja de ser inanimada para ser viviente, porque tiene el principio vital. Este principio ya lo esgrime Santo Tomás en la Suma Teológica. ¿Por qué la materia no puede ser principio de vida? Porque si fuera principio de vida, todo lo material, por el hecho de ser material, viviría. Y la evidencia nos muestra que no todo ser material vive. La mínima unidad vital es la célula. Y antes de llegar a ella, solamente tenemos elementos inanimados.
Y nosotros afirmamos que entre esos elementos inanimados y la célula no hay un proceso biogenético que parta de la materia inanimada. Donde hay vida hay un salto cualitativo por encima de la materia inanimada que la sola materia no puede realizar. De tal manera que sí o sí tenemos que pensar en un principio que infunde vida o que crea vida, pero no podemos pensar de ninguna manera que la vida brota directamente de la materia inanimada. Aún así, se han hecho experimentos tendientes a probar que los seres vivos evolucionan a partir de la materia inanimada. Pero esos experimentos que tienden a tratar de probar que realmente la vida viene de la materia inanimada, lo único que llegan a probar es la imposibilidad de esa biogénesis, de esa evolución. ¿Por qué? Porque para que exista una célula, primero tienen que existir los componentes complejos que la conforman, que son aminoácidos, proteínas, lípidos. Los experimentos quieren mostrar que los aminoácidos se forman por la interacción de elementos químicos presentes en el aire bajo la acción de alguna forma de energía. Hay elementos químicos inorgánicos, materia inanimada, en el aire, y gracias al aporte de algún tipo de energía, se sintetiza el aminoácido, que es la estructura básica y fundamental que llevaría después de mucho tiempo a la célula. Estos científicos suponen que lo que se puede controlar artificialmente en un laboratorio se dio en el principio por azar, porque ellos no pueden postular, porque su propio principio evolucionista se lo impide, que haya algún tipo de plan o de finalidad o de intervención de algún agente que actúe desde fuera de la materia misma. Ahora, estas condiciones que se postulan como requeridas para formar un aminoácido y a partir de ahí la célula, son poco probables. Digo probables no en el sentido del cálculo de probabilidad, es decir, no pueden ser probadas. Y lo que sí se puede probar más bien es que esas condiciones requeridas se anulan entre sí. Vamos a ver este ejemplo. Una de las teorías de la formación de los aminoácidos, que como les dije son los ladrillos básicos de las proteínas, se formaron en una atmósfera carente de oxígeno, porque así eran las cosas en el principio, no como son ahora, gracias a la energía aportada por el Sol o rayos ultravioletas. Hay grandes discusiones acerca de si esa energía la aportó verdaderamente el Sol o los rayos ultravioletas. No entro en la discusión de esos temas, voy directamente al núcleo de la cuestión. La energía que forma el aminoácido, sea la que fuere, amenaza al mismo aminoácido que ayudó a formar. Es decir, si el aminoácido se forma bajo la acción de estos rayos ultravioletas o la acción del Sol, si permanecen bajo esa misma acción, se desintegran, desaparecen. O sea que el ambiente que le favorece el nacimiento es el ambiente que asegura su muerte. Por eso, los científicos suponen a continuación que ese aminoácido tiene que ser de alguna manera rescatado. ¿Y qué es lo que lo rescata? Dicen el agua. Pero al proponer esta solución, proponen un remedio que es peor que la enfermedad. Porque los aminoácidos en el agua se unen para formar las proteínas. Y esa unión de aminoácidos que supone la liberación de moléculas de agua es una acción reversible. De tal manera que por el agua misma en la que están o por el agua misma que liberan, esa proteína se hidroliza, es decir, se descompone en los aminoácidos que la conformaron. De tal manera que el agua que la rescata es el agua al final que da muerte a la misma proteína. Porque el proceso, como es ahora, es un proceso reversible. Así que el primer ámbito de formación de los aminoácidos es hostil a los aminoácidos. Y el agua es hostil a las proteínas formadas por los aminoácidos. De a poco, las teorías van encerrándose en un laberinto del cual es difícil salir. Pero aún así se sigue afirmando que lo que es así altamente improbable, ahora sí en el sentido de cálculo de probabilidades, lo que es muy raro que suceda, si se dispusiera de mucho tiempo, la aparición de la primera célula sería inevitable.
Por eso es que los evolucionistas requieren que la edad de la Tierra sea muy grande, porque requieren mucho tiempo para lo que es improbable finalmente suceda. O dicen, en un tiempo infinito, en un tiempo muy grande, en algún momento va a salir bien el experimento. Ahora, aquí en esta afirmación hay dos errores. El primero es que el cálculo de probabilidades está en contra de esta suposición de un tiempo muy grande. ¿Por qué? Porque según los mismos datos que dan los científicos, y habida cuenta de que la vida en el universo o en el planeta existe desde hace ya muchos millones de años, y la Tierra comenzó hace casi 5.000 años, un poco menos de 5.000 millones de años, la vida ha tenido un tiempo pequeño para formarse. Cerca de 2.000 millones de años, para los más optimistas, 3.000 millones de años. Si nosotros contemplamos estos números, decimos que es una cantidad impresionante de tiempo. Sí, pero para la formación de la vida, el cálculo de probabilidades dicen que no es un tiempo suficiente. Porque las combinaciones aleatorias requeridas para la formación de una sola proteína y después formar una célula, esas combinaciones son tantas y tan aleatorias que 2.000 o 3.000 millones de años hacen que esa probabilidad sea nula. O sea, el tiempo no alcanza. Tendría que ser todavía mucho más viejo el mundo para poder dar lugar a esta vida como un producto así azaroso que se consigue porque hay mucho tiempo para probar. El segundo error, entonces, de este razonamiento es que el tiempo no favorece la formación de la vida, porque los procesos de estabilización siguen lo que se llama la ley de la termodinámica. Esto es fácil de entender. Si yo agrego agua caliente al agua fría, con el tiempo lo que voy a tener al principio, agua tibia, pero finalmente voy a tener agua fría, es decir, el sistema va a alcanzar un estado de equilibrio que es el agua fría. Yo no puedo esperar que porque he hecho un poco de agua caliente en un poco de agua fría, con el tiempo esa agua entre en ebullición. Eso es lo contrario de lo que nosotros vemos. La célula ciertamente es una unidad estable, pero el proceso que lleva hacia ella es altamente inestable, con tendencia a volver al estado estacionario original. De tal manera que en mucho tiempo lo único que haría es hacer que ese proceso se estabilice en el estado estacionario de los elementos que compondrían supuestamente la vida. Si yo pienso de otra manera, es como si creyera que por agitar un poco de agua en un estanque, en mucho, mucho tiempo terminaría teniendo un tsunami. Ese es el estilo de razonamiento que se hace cuando se piensa que justamente por tener miles de millones de años, lo que es improbable se va a realizar inevitablemente. Como los científicos se dan cuenta que están en un laberinto, tratan de incorporar un elemento más para explicar cómo es que se produce la vida. Ya tenemos el aire, el agua, los aminoácidos, las proteínas. Hasta llegar a la célula necesitamos muchos miles de millones de años, pero hace falta también un factor más, que es el azar. Como si el azar fuera la causa del orden. Y este es un error. Existe azar solamente cuando hay orden, porque es lo que sucede al margen del orden. Si no hay orden, nada puede suceder al margen de él. Así que el azar no es el principio del orden, sino que se requiere el orden para que pueda haber azar. Primer error, ¿no? Pero hay otro error muy evidente que se los puedo mostrar muy gráficamente. El azar haría que el surgir de la vida es lo mismo que haría que millones de ladrillos formen un edificio acabado, con sus ventanas, con sus puertas, con sus muebles, con sus habitantes, por el solo hecho de hacerlos explotar. Ese hecho, practicado una y otra vez en miles de millones de años, finalmente terminaría haciendo que ese edificio quede formado. La ley de la termodinámica impide pensar de esta manera, pero le impide pensar también el sentido común. Nos damos cuenta que eso no es posible. Por lo tanto,
la vida no viene de la materia inanimada. Si hay vida es porque vino a la existencia ya formada y de los seres vivos existentes se engendran otros seres vivos, individuos de la misma especie. Y esto hay que subrayarlo. Hay seres vivos que proceden de seres vivos siempre dentro de la misma especie. No es posible que el ser vivo de una especie produzca un ser vivo de otra especie. Es decir, yo no tengo un león que engendre un lagarto. Es imposible. Y esto es justamente lo que decía Pasteur. Los seres vivos provienen de seres vivos. Nosotros agregamos que este primer ser vivo de cada especie lo creó Dios. Pero es justamente esta afirmación la que tropieza con los postulados del evolucionismo. Los evolucionistas creen que la vida viene de la materia inanimada, pero que no se termina directamente en el hombre, sino a través de eslabones intermedios, y particularmente han pensado en el mono. Así nos dirían, el hombre viene de otros seres vivos, sí, aunque esos seres vivos hayan venido de la materia inanimada, es verdad que el hombre viene de otros seres vivos. Pero ese ser vivo no es un ser vivo de la misma especie, sino que es un mono que ha evolucionado y ha dado lugar después a la aparición del ser humano. Vamos entonces ahora a pasar al origen del hombre. Los evolucionistas, convencidos de que la vida avanza con una fuerza imparable a partir de la primera célula originada de la materia inanimada, hasta llegar al hombre pasando por el mono, convencidos de esto, los científicos, ¿qué han hecho? Se lanzaron a buscar los antepasados del hombre actual. A ese antepasado lo han llamado equívocamente eslabón perdido, pero este nombre ya delata la suposición no probada que ellos manejan. Porque si es un eslabón perdido, ya suponen que existió, porque solamente lo que existió se puede perder. Sería mejor, entonces, llamarlo, sería más científico proponerlo a modo de hipótesis como un supuesto eslabón intermedio, pero no un eslabón perdido, porque entonces estoy suponiendo lo que tengo que probar. Y esto muestra que justamente la evolución no es un hecho a probar, sino un hecho ya afirmado, en base a lo cual se acomodan todos los otros datos que aparecen, los datos experimentales. El eslabón perdido, el eslabón intermedio, como lo quieran llamar, es en definitiva un producto de la imaginación evolucionista. Y hay varios restos fósiles que se proponen como candidatos a ostentar el título de eslabón perdido o eslabón intermedio. El primero de ellos es el famoso hombre de Neandertal, que seguramente ustedes ya lo han mencionado. Tengamos en cuenta esto. Los paleontólogos distinguen por lo menos dos géneros. El género llamado de los australopitecos, que son los monos, y el género que llaman Homo, que incluye como última especie viva al Homo sapiens, que seríamos nosotros. O sea, nosotros somos una especie, el Homo sapiens, dentro de este género Homo, que incluye a otras especies, que no es el hombre actual, sino homínidos, que son como antepasados del hombre actual. Los antepasados del Homo sapiens dentro del mismo género Homo serían, y ahora resumo porque hay muchas más divisiones y subdivisiones, el Homo habilis, el Homo erectus y el hombre de Neandertal. Así que el famoso hombre de Neandertal se había propuesto como un antepasado inmediato del Homo sapiens, es decir, el hombre moderno que somos nosotros. Este hombre de Neandertal se descubrió en el año 1848 en Gibraltar, pero recibe el nombre del descubrimiento de un fósil similar en Neander, el río Neander de Düsseldorf, que es en Alemania, en el año 1856. En un primer momento fue considerado una especie anterior al Homo sapiens. ¿Qué es lo que se había descubierto? Una bóveda craneal, huesos de algunos miembros, partes del tórax y del abdomen.
Hoy, sin embargo, se sabe que esos fósiles, restos fósiles, son totalmente humanos. Y por eso el hombre de Neandertal, aunque figura en los libros, ya casi no despierta ningún interés para los científicos. Ahora, ¿por qué razón se lo consideró un homínido, es decir, un antepasado del hombre? Por los mismos prejuicios evolucionistas. Estos fósiles tenían ciertas deformaciones que hicieron suponer que se trataba de un homínido que caminaba un tanto encorvado, parecido a la postura de un mono. Ahí pueden ver, en la imagen 4 y 5, los que puedan, cómo se lo representó. Otra vez podrán ver ahí, ¿no? Se lo representa incluso, es una especie de mono bastante erguido, por supuesto con el garrote en la mano. No se ve que tiene en la mano izquierda, pero supuestamente debería tener a la esposa mona que la llevaba de los pelos a la caverna, seguramente. Eso no lo dibujaron, pero debería estar, por la misma imaginación por la cual le ponen el garrote en la mano derecha. O pueden ver, no sé si aparece ahí la imagen número 5, el mismo dibujo, con cara de yo no fui, ese mismo. Eso es pura imaginación, porque lo único que tiene son unos pocos huesos. De ahí a dibujarlo con esas características, se dan cuenta que el principio evolucionista les hace alcanzar lo que quieren llegar a tener antes de probarlo. Ahora, tener rasgos simiescos, como por ejemplo la frente inclinada hacia atrás, mandíbulas más poderosas, huesos en general toscos, eso no es indicativo de la no pertenencia a la raza humana. Hay seres humanos con cara de mono. O sea que tener rasgos simiescos no significa que no se sea un ser humano. ¿Por qué? Porque hay un principio que los evolucionistas no tienen en cuenta, y es que la semejanza no es lo mismo que parentesco. Al contrario, porque en el caso de este hombre de Neandertal, la capacidad craneana era incuestionablemente humana, es decir, alrededor de 1500 centímetros cúbicos. Y a pesar de eso, lo consideraron como un homínido. ¿Por qué? En razón de los rasgos simiescos. Pero lo llamativo de todo es que se descubrieron otros fósiles en otros momentos y en otros lugares, pertenecientes a la misma categoría del hombre de Neandertal, que no tenían esos rasgos simiescos. Y, para peor, eran más antiguos que aquellos que tenían los rasgos simiescos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre actual, porque este hombre de Neandertal era un hombre como nosotros, el hombre actual existente desde el principio como nosotros, fue adquiriendo con el tiempo caracteres más simiescos, secundarios, por razones de adaptación, como pueden distinguirnos entre nosotros las distintas razas, por ejemplo. ¿Por qué entonces se lo consideró un simio medio erguido, medio encorvado? Por lo que se supo después que esos restos óseos presentaban signos de una enfermedad, raquitismo y artritis. Pero se trataba de un ser humano, no de un mono que estaba deviniendo hombre. De tal manera que el hombre de Neandertal no puede aspirar a ser el eslabón intermedio tan buscado. Pero hay otros. Por ejemplo, el hombre de Java, también llamado Pithecanthropus erectus, que fue descubierto a fines del siglo XIX. ¿Qué significa la palabra Pithecanthropus? Significa hombre mono. Y ese nombre fue aplicado por el descubridor del hombre de Java a estos restos fósiles, que fue un tal Dubois, que no sabía mucho de fósiles, pero sí ciertamente, como figura en su biografía, es un entusiasta darwinista. ¿A qué se reducían estos restos fósiles? A 3 muelas, un pedacito del cráneo y un fémur, que fue hallado a una distancia considerable de los primeros restos fósiles, más o menos unos 20 metros. Uno podría calcular más o menos que las muelas y el cráneo están en el fondo de la casa y el fémur está más o menos a la entrada de la casa.
La pieza fundamental para decir que este Pithecanthropus era erectus, es decir, caminaba de forma erguida, era el fémur, porque un pedacito de cráneo y las muelas no nos pueden decir si este homínido supuestamente caminaba en 2 pies o no. El fémur entonces era muy importante. Pueden ver ahí en la imagen número 6 cómo se lo representa a este hombre de Java, bien erguido. Y creo que en la imagen aparece incluso sí, con una piedra en la mano tallada, que sería un instrumento, un instrumento fabricado por él. O sea, se lo representa con capacidad inteligente para fabricar instrumentos, erguido, caminando, sí, con aspecto de mono, pero todavía no es un hombre completo. El problema es si realmente este Pithecanthropus erectus realmente puede ser un antepasado del hombre actual. Porque ahora se sabe que de los 3 dientes que se habían encontrado, uno solo era humano. Y los demás eran de un orangután. Y para peor, ese diente humano todavía era más antiguo que los otros. De tal manera que había indicios ya en el mismo hallazgo de que el hombre existía antes que ese Pithecanthropus. Quiere decir que este hombre mono no podía ser el antepasado del hombre. Pero, por supuesto, se insistía en que se trataba del verdadero eslabón intermedio. ¿Por qué? Porque estaba el fémur ahí para probarlo. El fémur me decía que se trataba de un hombre que caminaba de pie, erguido, o de un homínido que caminaba erguido. Pero el problema es que el descubridor de este hombre de Java silenció por 30 años el hecho de que también se habían encontrado, junto a estas muelas y este pedazo de cráneo, cráneos humanos enteros. Entonces, si después de 30 años se sabe eso y no se sabe por qué se silenció por tanto tiempo este hecho, la conclusión obvia que cualquiera de nosotros puede hacer es que la vinculación del fémur, que implica un andar erguido, hay que vincularla a los cráneos humanos que estaban allí y no a las muelas de los orangutanes. De tal manera que, otra vez, el hombre de Java pierde la oportunidad de constituirse en el eslabón perdido. Pero los científicos no se desaniman, porque también está el famoso hombre de Pekín. Se puede decir que realmente con este hombre de Pekín tenemos el eslabón perdido, porque efectivamente los restos fósiles de este hombre de Pekín desaparecieron y no están más. No se sabe dónde están. Así que verdaderamente es el eslabón perdido. Lo que hoy tenemos de este hombre de Pekín son reconstrucciones hechas en su momento en base a los fósiles auténticos. Pero ya nadie más puede estudiar esos fósiles, solamente la reconstrucción, que en la imagen 7 los que pueden la observarán. Los pocos que en su momento pudieron examinar los fósiles auténticos, incluso llegaron a valorar negativamente la reconstrucción que se hacía a partir de ellos. Esos fósiles originales eran claramente simiescos, pero estaban junto a restos de un fuego. Y por eso los científicos pensaron que esos restos simiescos correspondían a alguien que tenía el uso de la inteligencia. De tal manera que ya no estamos frente a un mono solamente, sino frente a un homínido. Ahora, esa prueba nos damos cuenta que es muy débil, porque desde el punto de vista de una evidencia irrefutable, lo único que sabemos es que había restos de fuego al lado de estos fósiles. Pero de allí no se puede concluir que fue el mono el que hizo el fuego. Y que por lo tanto no era un mono, sino que era un homínido en camino de hacerse hombre. Además, los científicos, en el afán de sostener que habían hallado el eslabón perdido, silenciaron un dato fundamental. Junto con estos fósiles, había también otros correspondientes a seres humanos. Y entonces pasa lo mismo que en el caso anterior.
lo más probable es pensar que lo que encontraron eran restos de un festín que se hicieron los seres humanos que se habían comido esos monos. Como de hecho, existe todavía en algunos lugares donde los monos son muy apreciados como comida. Claro, tal vez los científicos se adelantaron un poco a la famosa película del planeta de los simios y pensaron que el mono se había hecho un asado con el hombre que estaba ahí, pero realmente eso es muy poco probable. Así que, hasta ahora, los candidatos al eslabón intermedio se han caído todos. Eso no desanimó a los paleoantropólogos, que buscaron el eslabón perdido, sabiendo que, por su fe evolucionista, que por algún lado debía de estar. Y como que busca encuentra, lo encontraron en la primera mitad del siglo XX y lo llamaron Australopiteco. El nombre en realidad remite al género anterior al género Homo, como les había dicho antes. Pero como ya no había ningún Homo que pudiera ser antepasado del Homo sapiens, lo encontraron en este, cuyo nombre significa simplemente mono. Ustedes pueden ver en la imagen número 8. Un mono, Australopiteco. Un mono antepasado directo del hombre, porque por más que sea mono y acreedor del título Australopiteco, que es mono austral en definitiva, guardaba semejanzas morfológicas con el hombre. Esto es lo que dicen los estudiosos. Acá tenemos un mono parecido a un hombre. ¿Y en qué se parecía? En que caminaba de manera erguida, en dos pies, y dejó otra vez rastros de vida e inteligencia. Había fuego junto a esos restos fósiles. Ahora, si esto es así, si caminaba de manera erguida sobre sus dos pies y sabía utilizar el fuego de manera inteligente, ¿por qué llamarlo mono y no hombre? ¿Por qué darle el nombre de Australopiteco? Es que la evidencia es clara. Esos fósiles corresponden a un mono y no a un hombre. Entonces, ¿qué razones hubo para que se lo considerara como un antepasado del hombre? Es decir, que fuera un homínido, no perteneciente al género Homo, pero sí perteneciente al género Australopiteco. La presencia del fuego no es indicio para decir que ese mono lo haya hecho. ¿Por qué? Porque además, en otros restos fósiles no siempre hay restos del fuego. El andar recto, pararse sobre los dos pies, es algo incluso que algunos monos pueden hacer de manera puntual e imperfecta. Si no se aclara debidamente que ese andar en dos pies era imperfecto y puntual, se da a entender que caminaba como nosotros, de manera habitual y perfecta en dos pies, en dos piernas. Pero con eso entonces se está engañando, no se está diciendo las cosas como son. Ustedes pueden ver en la imagen número 9 cómo se lo representa este Australopiteco, bien erguido. Ahora, esto no surge de los restos fósiles. Especialmente si se tiene en cuenta que los fósiles de los miembros superiores hablan de un animal acostumbrado a estar en las ramas, en los árboles. De tal manera que su posición bípeda y erecta simplemente me está diciendo que podía de alguna manera caminar en dos patas, porque se trataba de un hombre, de un mono, no de un hombre, y nada más que eso. Pero hay otro dato fundamental que salió a la luz más tarde, que es que el dedo grande del pie de estos supuestos homínidos era prensil, es decir, adaptado para agarrarse de las ramas, de tal manera que no se puede decir que este Australopiteco fuera realmente un antepasado del hombre actual. ¿Qué haremos entonces con la supuesta semejanza morfológica entre este mono y el hombre? Porque este mono tenía una capacidad craneana propia de un mono, es decir, de unos 500 centímetros cúbicos. El hombre tiene una capacidad craneana de alrededor de 1500 centímetros cúbicos. Los científicos solucionaron el problema diciendo que sí, ciertamente el cerebro era muy pequeño, pero tenía muchas conexiones neurales y por eso era un hombre inteligente.
Con eso, evidentemente, se está forzando la evidencia, porque no se puede saber por el tamaño del cerebro cuál era su capacidad neuronal. Y además, cuando tuvieron el hombre de Neandertal, que tenía un cráneo grande de casi 1.600 centímetros cúbicos, no lo consideraron por eso hombre, sino más bien un antepasado del hombre, y dijeron que en ese caso, ese cráneo grande significaba que tenía un cerebro más bien fibroso, pero no con conexiones neurales. Es decir, que este mono tiene cabeza chica, pero es inteligente, pero el otro hombre de Neandertal, que tenía cabeza grande, era medio estúpido. Los científicos dirían que nosotros no entendemos sus argumentos, pero eso es lo que suele responder todo aquel que ya no puede rebatir los argumentos que se le oponen. Los científicos dicen que la semejanza morfológica no está en el parecido general, sino en los detalles, particularmente en los dientes. Pero resulta que este dato tampoco encaja, porque según los antropólogos, cuanto más antiguo es el fósil, más grandes tienen que ser sus dientes. Pero este mono, este australopiteco, que se parece al hombre por su dentadura, que es dentadura más pequeña, en realidad tiene dientes más pequeños que el hombre, de tal manera que si seguimos esa línea evolutiva que va desde los dientes más grandes a los dientes más pequeños, este mono tendría que venir después del ser humano y no ser un antepasado del ser humano. De tal manera que este australopiteco no puede ser antepasado del hombre y no puede ser tampoco entonces el eslabón perdido. Aún así, esa dentadura parece dar datos suficientes como para reconstruir la vida de los monos o de los homínidos antiguos. De hecho, tenemos ahí una foto en la imagen número 10 del famoso hombre de Nebraska, que es una familia con sus actividades culturales y religiosas. Ese es el resultado de la reconstrucción hecha a partir de algo muy llamativo. Es, para los que puedan ver la imagen, si no alguno lo puede buscar en internet, hombre de Nebraska, es una imagen muy conocida. Es un matrimonio de monos o de homínidos, no sé. Esa reconstrucción se ha hecho, justamente es así, esa reconstrucción se ha hecho a partir de una muela. ¿Sí? Una muela permitió saber que ese homínido estaba casado, tenía una familia con características culturales y religiosas bien precisas. Lo más cómico o lo más trágico de todo es que esa muela se descubrió con el tiempo que era la muela de un pecarí extinguido. Para los que no sepan qué es un pecarí, pueden verlo en la imagen número 11, que es una especie de jabalí pequeño, antiguo. Todavía hay algunos, pero este pecarí extinguido tal vez tendría alguna forma distinta, pero no era la muela ni siquiera de un homínido, era la muela de un animal. Pero bastó eso para reconstruir la familia del hombre de Nebraska. Si seguimos hablando de australopitecos, hay uno que es muy famoso, que seguramente ustedes han oído nombrar, que es Lucy, que fue descubierto en el año 1974. Es el último eslabón intermedio hallado. Es un australopiteco, es decir, un mono. O mona, porque se le puso nombre de Lucy, aunque a decir verdad, como están las cosas ahora, vaya a saber uno, ahí está, así se la reconstruye, pero vaya a saber uno cómo se autopercibía. Tal vez algún día se estudie bien alguna muela y nos aclare este punto. Pero por lo pronto se lo reconstruyó como aparece ahí en la figura número 12. Es un mono, o mona, como ustedes quieran, pero no es un mono cualquiera, sino más antiguo que todos los demás, y por lo tanto, mucho más mono que todos los otros. Su mismo descubridor nos ha dicho que su capacidad craneana era muy pequeña y que sus rasgos eran muy simiescos, y que por lo tanto se trataba simplemente de un mono. Pero aún así, se lo consideró un antepasado del hombre. ¿Por qué? Porque otra vez su andar era bípedo. Y lo probaba una rodilla que fue hallada en el mismo lugar. Una rodilla que, junto a estos restos fósiles, mostraba que esta Lucy caminaba en dos piernas o en dos patas. El problema está acá. Nunca se dijo, por lo menos en los primeros momentos, que esa rodilla se había encontrado
80 metros por debajo de donde estaba Lucy. Y por lo tanto, al estar más profunda, pertenecía a una época mucho más antigua. Y como esa rodilla era humana, porque denotaba un andar erguido, resulta que ese hombre a quien pertenecía, o mujer a quien pertenecía esa rodilla, era todavía más antiguo que Lucy. Es decir, Lucy es un mono y el hombre es anterior a ella. Para ir terminando, falta todavía un caso más, que es el famoso hombre de Piltdown. Los científicos se fueron quedando de a poco sin candidatos para encontrar al eslabón perdido. Pero la suerte vino en su ayuda y encontraron a este hombre. Sus descubridores fue un aficionado de apellido Dawson y otros dos que eran profesionales, Woodward y el famoso Teilhard de Chardin, que se dedicaba a estas cosas, entre otras. Este hombre de Piltdown era un cráneo de tipo humano y una mandíbula de morfología simiesca. Fueron pocos los que en el comienzo anticiparon sus dudas sobre estos restos fósiles, pero la mayoría, en cambio, saludó este descubrimiento con gran entusiasmo, y por eso así ha pasado a los libros. Se trataba de un fósil muy valioso, porque finalmente se había alcanzado lo que se quería encontrar. Y por eso rápidamente se lo guardó en una caja fuerte y se lo podía mirar, pero no se lo podía examinar, con el pretexto de que no se vaya a arruinar. El único modo de estudiar esos restos fue por medio de los modelos de reconstrucción que se habían hecho. Ese fósil entonces quedó guardado por más de 40 años y pueden ver en la imagen número 13 la reconstrucción, el modelo que se hizo en su momento. Al cabo de 40 años, finalmente algunos científicos pudieron acceder a los restos originales y hacer los estudios pertinentes. Y lo que resultó de esos estudios es que todo había sido un gran fraude. El cráneo humano había sido tratado para que pareciera más antiguo y fue plantado en el lugar del hallazgo donde se encontró la otra mandíbula antigua del orangután, a la que se le habían limado los dientes para que fuera más pequeño y se pareciera un poquito más al ser humano. Nadie sabe o no se dice quién cometió este fraude, pero el hecho se silenció y se sigue buscando el eslabón intermedio. Ese todavía no fue hallado y sabemos que no se lo hallará porque, a pesar de la fe evolucionista de muchos paleoantropólogos, sabemos que ese resto no se va a hallar, y no solamente porque nosotros tengamos una postura previa contraria al evolucionismo, sino porque hay muchos restos fósiles que prueban lo contrario y de los cuales no se habla mucho. El hombre, según estos restos fósiles, es anterior a todos sus supuestos antepasados. Por ejemplo, el cráneo de Castenedolo, en Italia, que pueden ver en la figura 14, fue descubierto en el año 1860. Tiene una edad muy antigua, y se trata de un Homo sapiens. Es muy raro que justamente nadie lo mencione. Hay muchos fósiles de este tipo que desacreditan la hipótesis evolucionista. A todos no se los puede mencionar, pero hay uno que es muy significativo, y es el hallado de ciertas huellas fósiles humanas en el año 1977, con una antigüedad de 3.600.000 años. Mucho, mucho antes que los australopitecos, mucho antes que Lucy, o que el Pithecanthropo. Lo pueden ver en la imagen número 15, los que puedan, esas huellas. Ahora, el prejuicio evolucionista es tan grande que sobre esas huellas se han dibujado algunos hombres monos, como pueden ver los que puedan en la figura número 16. Pero son huellas humanas, no hay por qué dibujar encima de ellas a hombres parecidos a monos o a monos directamente. Las huellas más fascinantes, también silenciadas, son las que se encuentran o se encontraron en Texas.
Son huellas de pisadas humanas junto a otras de dinosaurios, como se puede ver en la última imagen, que es la 17. Esta coincidencia rebate todos los argumentos evolucionistas, porque se supone que los dinosaurios se habían extinguido 55 millones de años antes de que apareciera el hombre. Pero ahora se puede ver, según esos fósiles, que el hombre coexistió con ellos, de donde se pueden sacar 3 conclusiones probables, pero todas contrarias al evolucionismo. La primera es que el hombre existió desde hace 60 millones de años. La segunda es que el dinosaurio sobrevivió hasta la era cuaternaria. O la tercera, y la más probable, es que las edades geológicas y la distribución de los fósiles en ellas tiene que ser replanteada de raíz. 3 conclusiones que contradicen la teoría evolucionista. Conclusión de todo esto sobre el origen de la vida y el origen del hombre. Dios creó a los seres vivos. No hay evolución que pueda ser probada por hallazgos paleontológicos. La filosofía además puede oponer razones muy serias y la teología redobla esas objeciones. El hombre fue creado por Dios. En estos hechos ya está actuando la providencia divina que encamina todo hacia la salvación del hombre. Afirmar de este modo, según lo enseña la fe, el origen de la vida del hombre, haciendo abstracción incluso de la cuestión de su datación, es afirmar que los primeros pasos de la historia de la salvación han comenzado con la creación. De esto se puede sacar alguna consecuencia teológica. En primer lugar, la historia de la salvación comienza con la misma creación. Es una afirmación teológica muy profunda que requería mucho tiempo de desarrollo, pero simplemente el esbozo. Todo en este mundo ha sido hecho en, por y para Cristo. Así lo dice claramente la carta a los Colosenses y la carta a los Romanos. Nada tiene sentido en este mundo fuera de Cristo. San Juan dice en el prólogo de su Evangelio que todo fue hecho por Él y sin Él nada se hizo. Sin Cristo, por lo tanto, no nos quedamos con una creación condenada al pecado. Sin Cristo nos quedamos sin creación, porque lo que sustenta en última instancia la realidad de la creación es el designio salvífico de Dios que se centra en Cristo. Por eso, nosotros al estudiar la historia de la salvación, tenemos que estudiar estos hechos, cómo comenzó la vida, cómo comenzó el hombre. Tenemos que compararlo con lo que los distintos saberes dicen, pero sacar la conclusión que es verdaderamente real, que es que Dios ha creado todas las cosas y que con esa creación comenzó la historia de la salvación. La segunda consecuencia es que cualquier error en la consideración de las criaturas redunda en definitiva en una falsa concepción de Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de las cosas creadas. Y en tercer lugar, la redención puede pensarse en términos análogos a los de la creación. Y esto puede tener 2 subconsecuencias, podremos decir. Ser hechos hijos de Dios equivale a una recreación, y ese es el lenguaje que usa, por ejemplo, San Juan. Somos recreados en Cristo. Así como la creación parte de la nada, es a partir de la nada, la recreación, la salvación, el hecho de que nosotros seamos hechos hijos de Dios, parte también de una nada previa, que es la ausencia total de mérito. No hay nada en nosotros que permita decir que de ahí surge nuestra condición de hijos de Dios. Es una creación totalmente nueva de Dios, hecha sin mérito de nuestra parte. Y en eso entonces la redención efectiva en nosotros, el ser hechos hijos de Dios, es similar a la creación. Y por eso se puede hablar de recreación. Pero también existe este hecho. Ser hechos hijos de Dios implica para nosotros una transformación ontológica. Nos transforma verdadera y realmente. No se trata solamente de una nueva dirección moral en nuestros actos. Cuando Dios nos salva, nos redime en Cristo, nos hace realmente hijos suyos. Estamos en una nueva condición que afecta no solamente nuestro obrar, sino nuestro ser. Así que, y esto es consecuencia de decir que Dios es el creador de todas las cosas, es el creador del hombre, y que con la creación ha dado inicio a la historia de la salvación, que sigue vigente para nosotros, porque aunque ya todo esté hecho en Cristo, nosotros tenemos que asimilarnos a esa obra redentora
este tiempo para nosotros sigue siendo tiempo de salvación, tiempo en el que nosotros, sin mérito de nuestra parte, somos hechos hijos de Dios, transformados radicalmente en Cristo. Así que bueno, con esto termino esta clase. Muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia.